Para continuar un poco con las relaciones de equivalencia, vamos a aportar un ejemplo, pero un ejemplo en un conjunto infinito, ¿sí? Vamos a trabajar en z menos el cero, ¿sí? O sea, todos los enteros salvo el cero. Acuérdense que estos son los números, por ejemplo, 1 y menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, y así siguiendo, pero sin el cero, obviamente sin números con coma. Bien, vamos a trabajar en este conjunto en pares ordenados de este conjunto. O sea, en realidad vamos a trabajar en z menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a definir una relación en z menos 0 al cuadrado. Definimos, ¿sí?, la relación R, ¿sí?, mediante la siguiente condición, ¿sí? X va a estar relacionado con Y, ¿sí?, si solo si el producto X por Y es mayor que 0, ¿sí?, mayor estricto que 0. Bien, vamos a mirar, en primer lugar vamos a mirar si esta relación es de equivalencia. Recordemos que una relación es de equivalencia, ¿sí?, si es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿sí? Reflexiva, simétrica y transitiva. Recordemos también las definiciones de reflexiva, simétrica y transitiva, ¿sí?, que son las que estamos colocando en pantalla en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, para que una relación sea reflexiva, lo que tendríamos que verificar es que para todo x del conjunto, en este caso de z menos 0, ¿sí?, se verifique, ¿sí?, que x esté relacionado con x. Ahora, ¿qué quiere decir que x esté relacionado con x? En nuestra definición de relación, de acuerdo con nuestra definición de relación, x va a estar relacionado con x si y solo si x por x es mayor que 0, pero x por x es x cuadrado. Y x cuadrado va a ser mayor que 0 siempre. Esto ocurre siempre porque el único x cuadrado es siempre positivo. Lo único que tendría que pasar, ¿no es cierto?, para que sea igual a 0, ¿no?, es que sea distinto de 0. O sea, el único caso en donde esto no se cumple es cuando x es igual a 0 y justo 0 no está en el conjunto, por lo tanto esto se cumple. Es cierto, entonces, esta propiedad es cierta para todos, ¿sí?, los x del conjunto. Así que la relación es reflexiva. Vamos a mirar la simetría. Entonces, recordemos que la simetría, en pocas palabras, dice que si x está relacionado con y, entonces y debería estar relacionado con x, ¿sí?, para, obviamente, elementos del conjunto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar dos elementos del conjunto, sean x e y en z menos 0, ¿sí?, y vamos a partir justamente de que x está relacionado con y, ¿no? X está relacionado con y es lo mismo que decir que x por y es mayor que 0. Pero el producto, ¿sí?, es conmutativo, ¿sí? Entonces, como por es conmutativo, ¿sí?, esto es una propiedad de los números reales, no estamos haciendo uso de nada extraño, ¿sí?, vamos a tener que y por x es mayor que 0. E y por x mayor que 0 implica, o sea, es la definición de que y esté relacionado con x, porque x está relacionado con y si x por y es mayor que 0. Esto quiere decir, no sé, si yo en vez de x pongo a y en vez de y pongo b, entonces acá tendría que poner a por b. Y así, ¿no? O sea, acá lo que ocurre es que el primero por el segundo mayor que 0, ¿no? Eso sería, como digamos, dicho en palabras. Bueno, entonces, en definitiva, lo que hemos hecho, ¿qué fue? Fue que partimos, ¿no?, Partimos de x está relacionado con y llegamos a que y está relacionado con x. Esto implica que la relación es simétrica, ¿sí? Así que tenemos que es reflexiva, ¿no?, que es lo que teníamos al principio, es reflexiva, es simétrica, y vamos a ver si es transitiva. Veamos si es transitiva. Para que sea transitiva, vamos a tomar tres valores, ¿sí?, tres elementos, sean x, y, z del conjunto z menos 0, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que x está relacionado con y que
y está relacionado con z, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir justamente por la definición de R de la relación que x por y es mayor que 0 y además que y por z es mayor que 0. Bien, lo que vamos a hacer es que si x por y es mayor que 0 y que y por z es mayor que 0, entonces vamos a multiplicar esos dos números. O sea, vamos a multiplicar x por y por z. Ahora lo que tenemos acá, ¿sí?, es un número mayor que 0 y otro número mayor que 0. Por lo tanto, x por y mayor que 0 y por z mayor que 0 implica inmediatamente que todo este por este es mayor que 0. ¿Se entiende por qué? Es decir, lo que estoy diciendo es que yo ya sé por hipótesis que este es mayor que 0 y que este es mayor que 0. Regla de signos, más por más me da más, por lo tanto, todo el producto es mayor que 0. Bien, y una vez hecho esto, lo que voy a hacer es reescribir esto de la siguiente manera. Esto es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo que x por y cuadrado por z mayor que 0, ¿no? Ahora, pero y cuadrado es mayor que 0 sí o sí, ¿no? O sea que nosotros podríamos reescribir esto como x por z por y cuadrado mayor que 0, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que estoy asociando. Y como y cuadrado es mayor que 0, o sea, como este factor es mayor que 0, el otro factor tiene que ser mayor que 0, ¿no? Regla de signos de nuevo. O sea que acá esto va a pasar solamente si x por z es mayor que 0. Y ser x por z mayor que 0, ¿sí?, es la definición de que x está relacionado con z. Con lo cual, lo que hicimos fue, a ver, partir de que x está relacionado con y que y está relacionado con z y llegamos a que x está relacionado con z. Podemos decir entonces que R es transitiva. Muy bien. De esta manera entonces es que hemos demostrado que la relación R es de equivalencia, ¿sí? Por lo tanto, R es de equivalencia. Entonces de esta manera hemos repasado, ¿sí?, tanto las definiciones de ser reflexiva, simétrica y transitiva, la definición de ser de equivalencia y un ejemplo de demostración de que una relación determinada es de equivalencia. Vamos a mirar en el próximo pizarrón qué ocurre con otros conceptos que hemos definido, como son las clases, el conjunto cociente y la partición que me queda inducida en z-0. Muy bien, acabamos de probar que si nosotros definimos en z-0, ¿sí?, si nosotros definimos en z-0, definimos la relación x relacionado con y como x por y mayor que 0, hemos visto que esta relación es de equivalencia. ¿Está bien? Lo que vamos a tratar de ver es que las clases, ¿no es cierto? Nosotros habíamos definido como las clases de un elemento determinado, las clases de A, como todos los X, ¿no es cierto? En este caso en z-0, ¿sí?, tales que X está relacionado con A, ¿sí? Entonces acá justamente podemos tomar elementos de z-0, ¿no? O sea, A es un elemento de z-0 particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir qué pasa con las clases del 2. ¿Quiénes son las clases del 2? Son todos los X pertenecientes a z-0, ¿no?, tales que estén relacionados con 2, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir estar relacionado con 2? Nosotros tenemos una definición, ¿sí?, de la relación. ¿Quiénes están relacionados con 2? X por 2, entonces tendría que ser mayor que 0, ¿sí? ¿Y esto qué me estaría diciendo? Me implica inmediatamente que X tiene que ser mayor que 0 para que X por 2 sea mayor que 0. Entonces, en las clases del 2 están todos los números que son mayores que 0. Esto es lo que estamos comprobando, ¿sí? Es decir, tenemos el intervalo inicial natural, tendríamos, ¿no? Perdón, tenemos todos los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí?, en las clases del 2. Esto quiere decir, por ejemplo, que si buscáramos las clases del 3,
me va a dar exactamente esto. Lo mismo las clases del 4, lo mismo las clases del 5, las del 1, ¿sí? Porque en realidad lo único que tendríamos que hacer es cambiar el 2 por lo que sea y la conclusión va a ser siempre la misma. Es decir que podríamos estar hablando de que hay una clase formada por todos los números naturales, ¿no? Nosotros recordemos que teníamos el conjunto era el z menos el 0, ¿sí? Y tenemos una clase que está formada por todos los números naturales, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Acá tenemos una clase, ¿sí? Esta es una clase de z menos 0. Así que todos los elementos de esta clase, sí, obviamente van a generar la misma clase. Así que me voy a quedar con solamente esta clase, ¿no? La clase del 2. Bien. Así que la clase del 3 va a ser la misma, ¿sí? Lo mismo la clase del 4 y así siguiendo. La que probablemente no sea la misma sea la clase del menos 1. Habría que ver qué pasa con la clase del menos 1. La clase del 0 no existe porque 0 no está dentro del conjunto. Así que pasemos a la clase del menos 1. La clase del menos 1 son todos los elementos de z menos 0, tales que x multiplicado por menos 1, o mejor dicho, por la definición, serían todos los x que estén relacionados con menos 1. Pero estar relacionado con menos 1, de acuerdo con la definición de mi relación, es que x por menos 1 sea mayor que 0. Esto es porque la definición de la relación está dada de esa forma. Y esto implicaría inmediatamente que x fuera menor que 0, ¿no? Porque ¿qué número multiplicado por menos 1 da mayor que 0? Como esto es negativo, este tiene que ser negativo también. En consecuencia, hemos definido o hemos llegado a la conclusión de que la clase del menos 1, ¿sí?, son todos los números enteros negativos. Son todos los enteros negativos, vamos a llamarlos z menos, ¿sí? Así que esto me estaría agarrando todos los demás números, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, todos esos serían la clase del menos 1. O sea que acá tendríamos la clase del 2, por ejemplo, y acá tendríamos la clase del menos 1. Y la clase del 2 junto con la clase del menos 1 completan a todo el conjunto. Por lo tanto, podríamos decir que el conjunto cociente, en este caso, podría estar formado por esas dos clases, ¿sí? La relación se llamaba R. O sea que el conjunto cociente podría ser las clases del 2 y las clases del menos 1. Es un conjunto, ¿sí?, de clases, ¿sí? La clase del 2 y la clase del menos 1. También podríamos haber dicho la clase del 4 y la clase del menos 10, por ejemplo, ¿no? O la clase del 3 y la clase del menos 3. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es agregar más acá, porque tenemos solamente dos clases en este caso, ¿sí? Entonces, en este ejemplo lo que hemos hallado son todas las clases que existen, ¿no?, y también el conjunto cociente. Además de eso, vale destacar que el conjunto z menos 0 me quedó particionado, ¿sí?, dicho así, ¿sí? Voy a borrar un poquitito acá, ¿sí? El conjunto z me quedó particionado, ¿sí?, en dos pedazos, ¿no es cierto? Y esa partición está formada por los enteros positivos y los enteros negativos, ¿sí? Es decir que, a ver, lo podemos escribir de esta manera, ¿no es cierto? Z menos 0, ¿sí? Entonces está como particionado en los enteros positivos y los enteros negativos, ¿sí? Y esto efectivamente es una partición, ¿sí? Ahora vamos a revisar qué quería decir que fuera una partición. Escrito también de otra manera podría ser, bueno, 1, 2, 3, etcétera, 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 ¿no? Digamos, sobreentendiendo que acá sigue el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos los naturales, y acá estarían todos los opuestos de estos, ¿no? Ahí está. Esta es la partición, ¿no?, que induce la relación que acabamos de ver, que es de equivalencia sobre z menos el 0, o sea, sobre el conjunto de todos los números enteros con excepción del 0. Estaría como marcando, ¿no es cierto?, las clases de según el signo, ¿no? O sea, si es positivo está en una clase, si es negativo está en otra clase. O sea que de esta manera, por ejemplo, podríamos definir la positividad o la negatividad de cualquier número entero, ¿no es cierto?, de esta forma. Bien, verifiquemos rápidamente que es una partición. Recordemos que para que algo sea una partición de un conjunto necesitaba
digamos, cumplir tres condiciones, ¿sí? No tener particiones, no tener pedazos vacíos, eso ocurre porque ninguno de los dos conjuntos es vacío. Además, no tener elementos en común también ocurre porque esta partición, este pedacito, intersección, este pedacito, no tienen cosas en común, pues estos son todos negativos, estos son todos positivos. Y finalmente que la unión, ¿no es cierto?, de todo esto me da justamente el conjunto que estoy trabajando, que es el z menos el 0. Con lo cual, esto es una partición inducida, ¿sí? Esta partición está inducida, ¿no?, por la relación de equivalencia que habíamos definido anteriormente, que era, recuerden que decíamos que dos elementos estaban relacionados si su producto es mayor que 0. Esa es la definición que hemos trabajado, que también está acá. Bien, de esta manera entonces hemos terminado esta clase para terminar de fijar estos conceptos principales respecto de relaciones de equivalencia. Nos vemos la próxima.